Yo voy a suplicar, hermanos, que tengan atención. El tema que voy a tratar no es necesariamente una exposición bíblica, pero vamos a hacer una reseña de una asignatura que se me ha dado sobre la sola gracia. Esta va a ser nuevamente una breve reseña histórica de la Reforma Protestante. ¿Por qué? La pregunta lógica en una conferencia sobre la Reforma es ¿por qué la Reforma? ¿Cuál es la relación, cuál es la relevancia en la Reforma con la iglesia de hoy para nosotros? ¿Qué tiene que ver la Reforma, especialmente sola gracia? Y la pregunta es especialmente importante a la luz del movimiento reformista que pasó más de 500 años atrás. Desde entonces, por ejemplo, hemos visto movimientos que han pasado a la historia, han nacido, han muerto de alguna manera. Hemos visto el modernismo, el secularismo y hemos observado otros movimientos que de alguna manera han arrastrado a la iglesia del Señor. Y la pregunta continúa, la pregunta es, ¿qué tiene que ver estos eventos reformistas que ocurrieron hace 500 años en una sociedad, una cultura muy diferente a la nuestra? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Especialmente ante aquella falacia común que se dice, lo nuevo no es bueno, lo viejo es malo, que asume que lo viejo no tiene absolutamente ninguna relevancia para la iglesia de hoy en día. Y hermanos, es importante que pongamos en perspectiva lo que estamos tratando en esta conferencia el día de hoy. Octubre 31 a 2024 se conmemora 507 años de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante históricamente envuelve una serie de cambios en la cristiandad, especialmente en el siglo XIV, XVII, pero más comúnmente es restringido a principios del siglo XVI. Llegó a su clímax cuando un monje católico, del cual nosotros hemos leído, un monje católico romano llamado Martín Lutero, él clavó 95 tesis en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y él básicamente hizo una protesta. Ahora, él no quería, leemos nosotros la biografía de Lutero, él no necesariamente estaba con el deseo de hacer una reforma de la manera en como nosotros lo entendemos hoy en día. Pero la intención de Lutero era traer reforma interna, no solamente a su vida, pero a la Iglesia Católica Romana a la cual él era parte. Al hacerlo, él estaba básicamente, indirectamente desafiando la autoridad del papado. Las críticas básicamente de los reformadores giraban alrededor de una estructura jerárquica. Había una autoridad sobre encima de todo concepto de iglesia. Había no solamente una jerarquía eclesiástica que básicamente asumía una posición sobre encima de cualquier imaginación, pero habían también aspectos de abusos financieros, morales, doctrinales. Y entonces 4 preguntas doctrinales básicas los reformadores hacían con este intento por depurar a la iglesia. 4 aspectos que van alrededor de las siguientes preguntas. Número 1, ¿cómo una persona es salva? Número 2, ¿dónde reside la autoridad religiosa? Número 3, ¿qué es la iglesia? Y número 4, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? Al responder estas preguntas, los reformadores protestantes, como por ejemplo Lutero, Zwingli, Calvino, Knox, ellos establecieron una serie básicamente de solas, lo que nosotros llamamos hoy en día las 5 solas. Sola Escritura, sola gracia, sola fide, solus Cristo y solo Dio gloria. La palabra sola es tomada básicamente con un significado muy, pero muy específico, que tiene que ver con solamente la Escritura, solamente la gracia, solamente la fe, solamente Cristo, solamente la gloria le pertenece a Dios. Y estos 5 puntos de doctrina fueron el corazón básicamente de la Reforma Protestante. Y fue por estas 5 doctrinas bíblicas esenciales
que los reformadores protestaron, tocando básicamente la fibra más interna de la Iglesia católica romana. Ellos básicamente se resistieron a las posturas que la Iglesia demandaba. Y nosotros pensamos que tal vez esto es un asunto del antaño, esto es un asunto del ayer, es un asunto de 500 años atrás. Pero hermanos, la realidad es que esto es tan necesario, tan vigente hoy como lo fue hace 500 años atrás. Matthew Batty, por ejemplo, un teólogo, historiador, editor de la serie Las Cinco Solas, él nos ayuda a poner en perspectiva la reforma protestante cuando él dice, por ejemplo, la tentación es pensar que las cinco solas son pieza de museo de una era pasada con muy poca relevancia para la iglesia de hoy. Estamos en desacuerdo, dice él, con esta postura. Nosotros necesitamos esas solas hoy en día, tanto como los reformadores la necesitaron en el siglo XVI. ¿Algún amén? ¿Están despiertos todavía? Así que, hermanos, con el fin de hacer esta reflexión, no solamente vamos a observar la historia, no solamente vamos a ver ese aspecto importante de la historia del siglo XVI, pero vamos a tratar la manera de relacionar la reforma protestante, especialmente para lo que significa para nosotros la sola gracia. Especialmente mi asignatura es la sola gracia. Y creemos que la reforma fue una iniciativa. La reforma protestante fue una iniciativa a regresar a las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto la iglesia del Señor debe continuar reformándose y no conformándose al mundo o a cualquier sistema religioso. Debemos constantemente como iglesia regresar a las páginas de la Escritura y ser definidos conforme a la Escritura nos define. Y para poder entender, hermanos, esa historia de la iglesia protestante, la reforma, es importante comprender primeramente uno de los reclamos singulares que hace la iglesia católica romana, y esto es la sucesión apostólica. Nosotros hemos leído acerca de este concepto, y esto simplemente significa que ellos claman ser la única autoridad sobre otras iglesias, otras denominaciones. Ellos afirman que ellos cuentan con la única ascendencia de papas católicos romanos a través de los siglos en una línea directa hasta el apóstol Pedro. Ahora, esto, hermanos, de un punto de vista histórico no lo puede probar ni la iglesia católica ni tampoco los teólogos reformistas. No hay manera de probar históricamente esa de ascendencia de papas romanos, católicos romanos a través de los siglos. Simplemente no se puede. Podemos nosotros ver la historia comenzando desde el cuarto siglo. Comenzamos nosotros a ver esos destellos de lo que hoy se entiende como la iglesia católica romana. Ahora, en la perspectiva de ellos, esto le otorga a la iglesia católica una autoridad única que invalida a todas las otras iglesias, denominaciones. De acuerdo con la enciclopedia, por ejemplo, católica, esta sucesión apostólica es encontrada únicamente en la iglesia católica y ninguna iglesia separada tiene alguna reclamación válida sobre este tema. Absolutamente. Entonces, cualquier denominación, iglesia que quiera tener una relevancia, tiene que someterse de alguna manera ante esta sucesión apostólica. Es por esta sucesión apostólica que la iglesia católica romana reclama una autoridad única para interpretar las escrituras y para establecer básicamente dogmas doctrinales. Por lo tanto, de acuerdo con esta postura católica romana, las enseñanzas, por ejemplo, las tradiciones de la iglesia, que especialmente las que vienen específicamente del Papa, son tan infalibles y autoritativas como las mismas escrituras. Y el problema es cuando la escritura tiene una postura y la tradición tiene otra postura, tenemos nosotros un problema serio. Y la pregunta básica es ¿en dónde nosotros nos vamos
a identificar. O nos identificamos con la Escritura o nos identificamos básicamente con la tradición católica. Esa es una de las mayores diferencias entre los católicos romanos y los protestantes. Y fue una de las razones fundamentales que provocó la Reforma Protestante. Los católicos romanos afirman tener a su líder supremo, el Papa, el cual es infalible, sin error. Cuando habla ex cátedra, esto es el ejercicio de su oficio como pastor y maestro de todos los cristianos. Los historiadores tanto católicos como reformados, básicamente nos hablan de esta realidad. Por ejemplo, el historiador alemán radicado en España del siglo antepasado, Federico Flettner, él nos ayuda a entender las anomalías que ocurrían, por ejemplo, en los tiempos de la Reforma Protestante, especialmente en lo que se relaciona con las indulgencias, especialmente las indulgencias al principio del siglo XVI. Él escribe, por ejemplo, el Papa León XI, amante del esplendor y las artes, necesitado de mucho dinero para la magnificencia de su corte, había hecho proclamar indulgencias en los años 1514 y 1516, es decir, indulgencias plenarias de la pena que la iglesia imponía a los hombres por sus pecados en cambio de una cantidad de dinero previamente determinada. Una indulgencia, ¿qué es lo que es? Una indulgencia es una transacción religiosa por la Iglesia Católica que extiende el perdón de una falta, un pecado, a cambio de un monto monetario. Es una transacción financiera por beneficios espirituales. Uno de los comisarios, por ejemplo, que la historia nos habla, principales en todo este sistema de indulgencias, es un alemán llamado Juan Tetzel. Nosotros hemos leído de Tetzel. Su nombre es asociado con el tráfico de indulgencias. Él era básicamente, en mi consideración, el Joaquín Chapo Guzmán de ese tiempo en la vida religiosa del tiempo. Por ejemplo, dice un historiador, su cinismo e insolencia sobrepujó a todo lo que hasta entonces se había visto en cuanto al tema de la indulgencia. Por ejemplo, Tetzel había establecido tarifas para las indulgencias. Por ejemplo, el adulterio decía 6 ducatos. Un ducato, básicamente, un ducato era una moneda antigua de oro que se usaba hasta el siglo XVI en Europa. Y entonces, por adulterio, 6 ducados. El robo a las iglesias, 9 ducados. El asesinato, 8 ducados. Era tan cínico, dice la historia, que hasta dio cartas de indulgencia para pecados que se pudiesen haber cometido en el porvenir. O sea, era una aseguranza espiritual, religiosa. Ahora, esta era la vida religiosa a la cual Martín Lutero perteneció. Esa era la realidad que está viviendo Martín Lutero. El historiador, por ejemplo, David Dockery, describe esta relación de Lutero con las indulgencias de la siguiente manera. Y él habla, por ejemplo, que hay más libros que se han escrito de Lutero que de cualquier otra figura con excepción de Cristo. Y sin embargo, lo último que Lutero deseaba cuando entró al monasterio agustiniano en Erfurt en 1505 era comenzar una nueva iglesia. Él no estaba interesado en eso. Él estaba aturdidamente consumido con reformarse a sí mismo y nada más. Él decía, ¿cómo puedo encontrar al Dios de la gracia? Esa era la pregunta de él.
Ahora, hermanos, no se vaya a dormir, porque si se duerme yo tengo algo por ahí, no se vaya a dormir. Y mi tema es, hermanos, la gracia. Pero necesitamos contextualizar la gracia. Y la pregunta que Lutero venía alzando: ¿cómo puedo encontrar al Dios de la gracia? ¿Cómo puedo saber que Dios está a favor mío y no en contra de mí? Él se había dado completamente a las rutinas del monasterio, las oraciones, ayunos, confesiones, buenas obras, pero nada de eso había traído paz a su corazón. Después de muchas pruebas, él se dio al estudio de la Escritura, y los historiadores nos enseñan que él llegó a entender la justicia de Dios, a la cual Pablo se refería en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17. Él no podía no podía obtener por obras la salvación, su justificación. Por lo contrario, él comenzó a concebir que la salvación era un regalo dado a los pecadores por la obra vicaria de Cristo en la cruz. Y entonces, a consecuencia de este descubrimiento, de este avivamiento, esta revolución interna que él experimentó, que muchos de nosotros la hemos experimentado en la iluminación de la salvación en Cristo Jesús, Lutero entró en un conflicto. Y entró en un conflicto no solamente dentro de su propia alma, pero un conflicto religioso. Este conflicto no era solamente privado, pero inevitablemente fue un conflicto público. Y él comenzó a protestar sobre las anomalías religiosas y especialmente el sistema de las indulgencias. Él atacó estos desórdenes a través de sus 95 tesis. Y por ejemplo, Lutero habló en contra de estas indulgencias. Hay un libro muy interesante, cortito, que en una hora usted lee un libro que se llama Las 95 tesis de Lutero. Le recomiendo que usted agarre ese libro pequeño. Y todo lo que va a encontrar en ese libro son las tesis, las proposiciones que él está haciendo. Y él dice, por ejemplo, la tesis 21 dice: hierran aquellos predicadores de indulgencia que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Hierran aquellos que creen que por una indulgencia el alma está bien perdonada delante de Dios. Tesis 24. La mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de las indulgencias, liberación de las penas. Tesis 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Tesis 32. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que creen estar seguros que su salvación se efectúa mediante una carta de indulgencias. Tesis 33. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. Tesis 36. Cualquier cristiano verdadero que se arrepienta tiene derecho a la remisión plenaria de sus pecados, aún sin carta de indulgencia. Tesis 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de las cartas de indulgencia, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Estas protestas, estas tesis, en el año 1521 se efectuó la famosa
con el famoso concilio, la dieta de Worms. Una dieta básicamente era una asamblea religiosa para tratar asuntos religiosos. Y entonces en Habsburgo, en Alemania, se dieron básicamente cita los principales del Sacro Imperio. Y básicamente a través del emperador Carlos V en Alemania, Lutero fue convocado para que se retractara de sus famosas tesis en contra de las prácticas de la Iglesia romana. Lutero terminó su defensa con lo que yo creo que debería ser la convicción de todo creyente, de todo evangélico. Esta es la convicción con la que Lutero respondió en esa asamblea. Él dice: a menos que esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es de Dios. Y no puedo ni quiero, dice, reconocer nada que no es seguro y que esté en contra de las Escrituras y en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¿Algún amén? Amén. Nuestra convicción es esa. Este espíritu de protesta, de reforma, permeó por toda Europa a través del siglo XVI y el imperio básicamente se sentía ese sentimiento de protesta, y esto ha impactado hasta el día de hoy. La consecuencia de la historia nos enseña que lo que se estableció, que Lutero básicamente se atrevió a hacer, él fue arrestado, él fue condenado, se prohibieron las lecturas de sus libros, sus escritos, y él terminó básicamente como un fugitivo. Buscaba su muerte. Los reformadores protestantes insistieron, por ejemplo, que las Escrituras son suficientes y son la última autoridad en creencia, práctica eclesiástica. Ellos creían que el cristianismo debía de estar basado en el libro de Dios, la revelación infalible de Dios confinada en 66 libros de la Biblia, y ese libro es suficiente y es poderoso. Para los reformadores, esta suficiencia y poder transformador de la Escritura no gozaba en ningún momento la tradición. El colegiado de la iglesia simplemente no tenía esa capacidad. Esta fuente de autoridad, estas fuentes de autoridad no estaban al nivel de la autoridad de las Escrituras, la palabra de Dios, que es única y no tiene ni puede tener competencia en lo absoluto. Eso creían los reformadores. La pregunta ¿es lo que nosotros creemos el día de hoy? Que las Escrituras están sobre encima de cualquier perspectiva religiosa, cualquier sistema religioso. Escribiendo, por ejemplo, sobre la convicción, la resolución, por ejemplo, que no solamente Lutero tenía, pero Calvino básicamente, conforme a los historiadores, si Lutero fue el guerrero, si Lutero fue el pastor, si Lutero fue aquel aguerrido que no tuvo temor de ningún sistema religioso, viene Calvino y Calvino comienza a sistematizar. Calvino comienza a pensar en la teología. Él tuvo la oportunidad de pensar en cómo debía el cristianismo concebir la doctrina bíblica. Y, por ejemplo, Greg Singer es un historiador reformador. Él dice, por ejemplo, todas las grandes doctrinas que continuamente se asociaron con el nombre de Juan Calvino y con su teología se fundan en los escritos de los padres primitivos y fueron llevados a una etapa de más amplio desarrollo por Agustín con tanta profundidad y tanto discernimiento
bíblico que Calvino percibió correctamente, que Agustín era el más bíblico de todos los padres. Pero su profunda admiración por el obispo de Hipona no le cerró. Y mire qué interesante, no le cerró los ojos a ciertas deficiencias en su teología y no vaciló en corregirlo, aún rechazarlo en ciertos lugares. Y la pregunta es ¿por qué? Porque para Calvino las escrituras estaban sobre encima de una figura, por más importante que fuera, sobre encima de cualquier sistema religioso. Y dice, por ejemplo, este historiador Singer, dice, con todo el respeto que Agustín y los otros padres primitivos le inspiraron a Calvino, tendía su mirada más allá, hacia las escrituras, que era para él la regla infalible de fe y de práctica, la autoridad suprema para la vida de la iglesia y ante las cuales la mente y la voluntad del hombre deben inclinarse en humildad y en sumisión. Y hermanos, para entender sola gracia, debemos de entender a los reformadores y entender su teología y entender por lo menos tres aspectos de los cuales los historiadores constantemente están apelando. Ellos están hablando, cuando tratan sola gracia, ellos están por lo menos tratando con tres aspectos teológicos importantes. El primero de ellos es la predestinación, número 2 es la cristología y número 3 es la naturaleza del hombre. Y vamos a tratar ese orden. Número 1, debemos de alguna manera entender que en cuanto a la salvación, solamente por gracia podemos decir que los reformadores no inventaron sola gracia. Los reformadores no fueron los inventores de esa doctrina, sino que se fundaron en las Escrituras y en los hombros de los padres de la iglesia y de otros que habían definido ya la doctrina de sola Escritura. Tomás, por ejemplo, fue un gran teólogo que hablaba acerca de la sola gracia. El entendimiento de la gracia de Dios previo a la Reforma ha sido reconocido por los teólogos históricos. El entendimiento bíblico de la gracia ha sido definitivamente preservado y transmitido por otros teólogos importantes, San Agustín, Tomás de Aquino, previo a la Reforma. El entendimiento bíblico, en otras palabras, de la gracia no lo inventaron los reformadores, sino que fue un concepto teológico claro y fielmente enseñado por generaciones previas. La realidad es que a pesar que los reformadores no inventaron sola gracia, ellos la proclamaron y ellos la vivieron en maneras nuevas, significativas, esclarecieron esa doctrina como ninguna otra generación. Y entonces, ¿cómo ellos concebían sola gracia? Ellos usaban un primer lente y el lente era la predestinación de Dios. Número 1, la predestinación. La predestinación, para entender la gracia de Dios, la doctrina bíblica de la predestinación impregnó las confesiones de fe de la iglesia reformada, especialmente desde principios del siglo XVI. Esta doctrina agustiniana era una doctrina fundamental para entender la gracia de Dios. Por ejemplo, el artículo 17 de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, escrito en 1563, declara lo siguiente, dice: la predestinación a la vida es el propósito eterno de Dios por el cual antes de que se establecieran los cimientos del mundo, Él ha decretado constantemente por su consejo secreto para nosotros librar de la maldición y la condenación a aquellos
que Él ha escogido en Cristo de entre los hombres, llevarlos por Cristo a la salvación eterna como vasos hechos para honra. Esto lo leemos en el año 1563. La confesión, por ejemplo, belga, 1662, un año antes, hablaba de una manera similar en el artículo 16, que lee de la siguiente manera: creemos que, habiendo caído así toda la potestad de Adán en la perdición y la ruina por el pecado de nuestros primeros padres, Dios se manifestó entonces de tal modo, es decir, misericordiosamente y con justicia, misericordioso, ya que Él libra, dice, y preserva de esta perdición a todos los que Él, en su eterno e inmutable consejo de mera bondad, ha elegido en Cristo Jesús nuestro Señor, sin excepción de alguna obra que hayan hecho. Justamente es dejar a otros a la caída de perdición en la que se han envuelto antes de la fundación del mundo. Esto, hermanos, es predestinación. ¿Cuándo ocurre la gracia salvadora? No es en el momento que creemos, sino antes de la fundación del mundo. Hermanos, hay una doctrina que se llama la predestinación, la elección. Por ejemplo, un teólogo historiador explica que a pesar de que Calvino no fue el innovador que inventó la doctrina de la predestinación, sin embargo, él sí fue el teólogo que articuló la doctrina de la predestinación de maneras claras y entendibles. Calvino se aferra a todos los elementos básicos de una teología agustiniana, bíblica, que estaba en contra de Pelagio. El pelagianismo, por ejemplo, el semipelagianismo, básicamente es una doctrina que habla que el hombre en esencia no es pecador. Hay otros matices. El semipelagianismo es pecador, pero no completamente pecador. Semipelagianismo. Escribe, por ejemplo, Calvino de la siguiente manera: el pecado original, el poder de la depravación humana sobre la voluntad humana, lo que lleva a una incapacidad total, no parcial, sino total. Eso suena a una depravación total, no parcial. Dice que esto avanza hacia Dios. Por lo tanto, la necesidad de una intervención soberana, decisiva de parte de Dios es necesaria. En su catecismo, por ejemplo, en 1537, escribió relativamente temprano en su carrera, durante su primer periodo en Ginebra, él deja claro estos asuntos y él dice, por ejemplo, si Dios no interviniera en gracia, entonces nadie se volverá a Él por su propia voluntad. Y esa gracia está enraizada en la voluntad predestinadora de Dios. O sea que cuando los reformadores hablaban de sola gracia, gracia solamente, ellos estaban apelando a una doctrina fundamental que tiene que ver con la predestinación, la elección antes de la fundación del mundo. Ahora, es cierto, hermanos, que esto puede ser complicado para muchos. Para muchos esto podría ser un desafío enorme. Aquí el asunto no es si usted entiende la predestinación, el asunto es si encontramos esas categorías en las Escrituras, lo cual la evidencia es increíble. Por ejemplo, en institutos de la religión cristiana, Calvino está esclarizando este concepto
Él, por ejemplo, este libro lo publicó por primera vez en 1536 y luego pasó el resto de su vida revisándolo, expandiéndolo, y a pesar de que se consideraba lo consideramos hoy en día como una publicación de una teología sistemática, la realidad es que este era un manual conciso de temas teológicos legibles. Calvino fue un pastor. Calvino estaba interesado en que su pueblo pudiera entender las profundidades de la sabiduría de Dios. Por ejemplo, Lutero hace lo mismo. En su libro, por ejemplo, La esclavitud de la voluntad, él escribe, por ejemplo, para que la gracia, dice él, sea gracia, debe haber predestinación, o de lo contrario, alguna forma de mérito humano está siendo introducida de contrabando de nuevo en el cuadro. Y eso no podemos permitirlo. ¿Dónde está el inicio de nuestra salvación? No es en el momento que creemos, sino antes de la fundación del mundo. En la mente de hombres como Lutero, Calvino, la conexión entre la gracia y la predestinación son extremadamente estrechas. Si la justificación es toda de Dios, entonces la salvación es solamente por gracia. Y la predestinación debe ser verdaderamente proclamada como realmente lo es. Ahora, hermanos, aquí el argumento, la pregunta en este resumen es si las Escrituras enseñan acerca de la predestinación y la elección, y nos tomaría toda una ponencia, una sesión para entender toda la Escritura. Mi interés es solamente introducir una breve reseña histórica. La pregunta no es si usted entiende o si a usted le gusta la teología de la predestinación, la elección. La pregunta es que si nosotros leemos en las páginas de la Escritura la predestinación, la elección, y si Dios enseña en las Escrituras, entonces la única respuesta apropiada que usted y yo tenemos es no solamente aprender a entenderla, y los reformadores nos ayudan a entenderla, pero no solamente entenderla, gozarla, y no solamente gozarla, pero comenzar de alguna manera a conjugarla en nuestro diálogo con la gente que está a nuestro alrededor. La salvación no comienza en el momento en que nosotros creemos. La salvación comienza con un Dios soberano que está en control del cielo y de la tierra. Está en control de la eternidad pasada, la eternidad futura. Los reformadores hablaban no solamente de la predestinación. Cuando entendemos la predestinación apropiadamente, entendemos la gracia de Dios. Pero ellos hablaban de la cristología. Y yo sé que hay un tema en la sesión sobre cristología. Y hemos aprendido, nuestro hermano Lucas hablaba acerca de esta realidad. Pero los reformadores, para ellos no se podía hablar de la sola gracia sin resaltar la realidad de la cristología. La cristología nos ayuda a entender la gracia de Dios. Los historiadores, por ejemplo, hablan de los grandes temas teológicos tradicionales cristianos, articulando la gracia de Dios en relación a la estrecha relación de Cristo, su Hijo, su obra, el Señor Jesucristo. Por ejemplo, encontramos nosotros historiadores decir, por ejemplo, la Biblia conecta constantemente la gracia con Cristo, y los mejores teólogos de la fe cristiana siempre han hecho de esta conexión el centro de su comprensión, de su articulación sobre la gracia de Dios. Hablar de la gracia es hablar de Cristo. La gracia de Dios no es solamente una acción de Dios, pero principalmente es la acción de Dios en Cristo para beneficio de los llamados. La gracia es el corazón del evangelio cristiano. Es una doctrina que toca lo más profundo de la existencia humana, porque no solo nos revela el corazón mismo de Dios, sino que está devolviendo la gloria
que solamente Dios debe de recibir en esa transacción. Por ejemplo, nosotros encontramos en cuanto a la gracia de Dios el tema no solamente de la predestinación. Calvino enfatiza también la cristología, y este énfasis se puede notar, por ejemplo, en la Confesión Escocesa de 1560. Su principal autor fue un discípulo de Calvino, Juan Knox. Él está escribiendo este artículo de fe, y en el capítulo 8 él enfatiza la realidad de la gracia de Dios en la persona de Jesús. Y él escribe: porque ese mismo Dios y Padre eterno, que por mera gracia nos eligió en Cristo Jesús, su Hijo, antes que fuera fundado el mundo. No solamente está relacionando la predestinación, pero la persona de Cristo. Él escribe: pero como la enemistad entre la justicia de Dios y nuestros pecados eran tal que ninguna carne por sí misma podía haber alcanzado a Dios, convenía que el Hijo de Dios descendiera a nosotros y tomara a sí mismo un cuerpo de nuestro cuerpo, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, y así llegar a ser el mediador perfecto entre Dios y el hombre, dando poder a todos los que creen en Él para ser hijos de Dios. Continúa esta confesión de fe. Le correspondía además al Mesías, al Redentor, ser verdadero Dios, verdadero hombre, porque debía de sufrir el castigo debido por nuestras transgresiones. Isaías 53, y presentarse a sí mismo en la presencia del juicio de su Padre como en una muestra de la persona, del sufrimiento, nuestra transgresión, nuestra desobediencia, para vencer al que era el autor de la muerte. Él termina diciendo: así confesamos y sin duda creemos. Los historiadores nos enseñan que lo interesante de esta confesión, a pesar de que no menciona necesariamente la palabra predestinación o elección, el enfoque es básicamente el plan divino de Dios antes de los tiempos, de los siglos, de la creación, enfatizando la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Truman, por ejemplo, un historiador muy interesante que debemos de leer, él dice, por ejemplo, que la elección de Dios es ante todo su elección de Cristo como el Hijo, como el Dios hombre, para ser el gran mediador entre Dios y los pecadores. La elección debe entenderse como centrada en Jesús. Esto acentúa el hecho de que la gracia de Dios no se puede concebir en términos de sentimentalismo, como suele hacerse en nuestros días. Se rebaja la gracia de Dios a un sentimiento casual de parte de Dios. Esto simplemente es inconcebible. La gracia de Dios está arraigada en la persona y la obra de Cristo. El punto de la gracia es que es una respuesta divina al pecado humano y que tiene una manifestación concreta en las acciones de Dios en la historia. La respuesta misericordiosa de Dios a nuestro pecado no puede separarse de la obra de Cristo sin perder completamente el significado. Si queremos hablar de la gracia de Cristo, sin Cristo, eso no es gracia. Es una descomposición completa. Es un sistema humano, diabólico. Eso es importante, hermanos, porque los reformadores constantemente están hablando no solamente de las acciones de Dios antes de la fundación del mundo, predestinación, elección, pero cristología. No hay básicamente respuesta sin Cristo. El favor de Dios es Cristo. El amor de Dios por usted y por mí es Cristo.
Así la elección, la predestinación, no puede separarse entonces de la obra de Cristo sin convertirse en una abstracción ilógica, humana, aparentemente arbitraria. No podemos nosotros hablar de la gracia de Dios sin hablar de la persona de Cristo. Número 3, la naturaleza del hombre. En su libro, por ejemplo, Sola Escritura, habla, por ejemplo, Carl Trueman. Él incluye tal vez la declaración más famosa, dramática de Lutero sobre la naturaleza de la justificación. Él escribe: Cristo está lleno de gracia. El alma está llena de pecado. Cristo está lleno de gracia. El alma del hombre está llena de pecado, muerte y condenación. Ahora bien, que la fe se interponga entre ellos y los pecados, la muerte, la condenación. Solamente Cristo. Mientras que la gracia, la vida, surge. Cuando surge Cristo, dice, porque si Cristo es esposo, es necesario que tome sobre sí las cosas que son de su esposa y le conceda las cosas que son suyas. Si le da su cuerpo y su propio yo, ¿cómo no le dará todo lo que es suyo? Si toma el cuerpo de la novia, ¿cómo no tomará todo lo que es suyo? Esto, hermanos, tiene que ver con Romanos capítulo 8. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo dio en redención por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, esto habla del intercambio divino en el cual Jesús cargó nuestro pecado para que en su cuerpo fuéramos perdonados, justificados delante de Él. Esta es gracia infinita. Aún los reformadores hablaban que el mismo acto de fe era un acto de gracia. Los historiadores nos hablan que el acto de fe debe ser en sí mismo un acto de gracia soberano de Dios. Calvino, el teólogo reformador, él dice, por ejemplo, él continúa defendiendo la gracia de Dios, pero él lo defiende en términos de predestinación, cristología, entender la naturaleza del hombre. Este sistematizador de teología reformada proveyó un marco básico de referencia que concibe la salvación descartando cualquier mérito humano como base para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este marco de referencia teológico reformado que incluye predestinación, cristología, la realidad del hombre, su pecado, nos habla que Calvino explicaba, por ejemplo, el tema de la elección individual. Él observaba que unos responden, por ejemplo, en fe a la predicación del Evangelio. Sin embargo, otros muestran indiferencia, endurecen sus corazones con la predicación de la palabra. Y entonces nos preguntamos, Calvino, por ejemplo, hablaba, esto no es un asunto intrínseco en la persona en que algunos están más inclinados a las cosas espirituales que otros. Para la doctrina reformada, los historiadores nos enseñan, todas estas están abrazando bajo la misma culpa, tanto el que responde como el que no responde, bajo la misma esclavitud moral. Es solo un acto del Espíritu lo que trae a la fe a un pecador. Es el Espíritu que actúa solo sobre aquellos a quienes el Señor ha escogido antes de la fundación del mundo para llevarlos a la cruz de Cristo. La salvación es de Jehová. No es un esfuerzo humano. La salvación continúa siendo de Dios. No
No hay argumentos, elocuencia en el predicador, ni tampoco depende de la fuerza moral del oyente. Depende únicamente de la obra soberana de Dios por medio de su Espíritu Santo, convenciendo a los oyentes de pecado, de justicia, de juicio. Convencer que la palabra de Dios que están escuchando es verdaderamente la palabra de Dios. La salvación no depende del que quiera, sino de aquel, mayúscula, a quien quiere manifestar su misericordia. Entendemos la predestinación como una categoría que inicia antes de la fundación del mundo en la eternidad pasada. Entonces la salvación es un acto soberano de Dios de parte únicamente de Dios. Entonces nos preguntamos en nuestro breve tiempo, ¿qué significa la gracia de Dios? Tradicionalmente se ha definido la gracia de Dios como el don inmerecido de la salvación, la cual describe que el hombre no merece la salvación y sin embargo Dios lo asiste para no solamente su regeneración, pero también su santificación. Y la gracia de Dios no es solamente para fines soteriológicos, no es solamente nuestra salvación, fe. Pero ¿qué hacemos después de que creemos? Y los reformadores hablaban de esa realidad. La gracia de Dios es la benevolente, divina gracia de Dios, la salvación, la santificación para los pecadores, aunque ninguno de nosotros la merezcamos. La Biblia habla de ese favor inmerecido de muchas maneras. En contraste, por ejemplo, la ley. El libro de Romanos capítulo 3 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la teología paulina, la ley era instrumental para declararnos nuestra condición pecaminosa. El propósito de la ley no era salvar a ningún ser humano, sino declararlo pecaminoso y con la necesidad del Evangelio de Jesucristo. La Biblia nos enseña que nuestras obras son simplemente trapos de inmundicia delante de Dios. No hay nada en nosotros que impresione a nuestro Dios. No hay ningún mérito propio. Todos nos desviamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No buscamos la gloria de Dios, buscamos nuestra propia gloria. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La salvación entonces es solamente por gracia. Es una obra solamente de Dios. La continuación de este pasaje que acabo de leer en Romanos establece que la única manera de ser justificado delante de Dios es solamente por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta gracia redentora no solo nos salva, pero también nos santifica. El apóstol Pablo a los filipenses les dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sola gracia no es solamente el comienzo de nuestra salvación, sino también la consumación de ella. Dice la Escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Debemos de vivir en este siglo sobria, justa, piadosamente. La gracia de Dios nos enseña. La Escritura dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No obras para que nadie se gloríe.
Por esta realidad podemos estar en acuerdo con el autor del libro de Hebreos, cuando él dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. La gracia de Dios no solamente nos salva, pero en el momento que nos salva, pone en cada recipiente de la gracia de Dios un grito de desesperación que dice: enséñenme, soy hijo de Dios. Enséñenme, soy hijo de Dios. Los que hemos experimentado la gracia de Dios hemos tenido ese grito como un bebito. Le dan su nalgada y grita. El grito del creyente es: ¿alguien puede enseñarme a ser hijo de Dios? ¿Alguien puede enseñarme a vivir como Dios manda? Mi pregunta última, por asunto de tiempo, hermanos, es: ¿por qué es importante definir la gracia de Dios? ¿Por qué fue importante para los reformadores? ¿Por qué es importante para nosotros? Hermanos, es importante definir la gracia de Dios porque distingue el evangelio verdadero de cualquier otra versión falsa. Los reformadores incluyeron sola gracia como un distintivo inconfundible del evangelio verdadero. La palabra sola nuevamente significa no podemos añadir. Cero, sola, estrictamente. Sola escritura es sola. Sola fide es sola. Sola gracia es sola. Solo Cristo es solo. Sola Deo gloria es solamente. Él recibe la gloria y la honra. Estas 5 solas están ligadas íntimamente. Separarlas es difícil. Por eso, si usted ha observado, hay tonos en las conferencias, porque es difícil ignorar, es difícil poder hablar de una sola ignorando la otra. Absolutamente, estas 5 solas están ligadas. Ignorarlas es desviarse, ignorarlas es desviarnos del evangelio verdadero. Sola gracia enfatiza la realidad bíblica que la salvación pertenece a nuestro Dios. Es un regalo de Dios. Hermanos, el día de mañana comenzamos y vamos a tratar con un pasaje. El día de mañana voy a hacer una exposición en una porción de la Escritura. Va a ser una concentración de 2 pasajes bíblicos en la correspondencia del apóstol Pablo a los hermanos en Corintio. Y vamos a profundizar sobre la gracia de Dios, no solamente salvífica, pero esa gracia de Dios que nos enseña a renunciar a nuestras pasiones naturales para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oremos al Señor.